Sí, que revalorización de los montos de las pensiones, que reajustes, que a partir de enero van a haber ciertos cambios en el IBM, el de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. No mucha gente todavía lo masticamos bien, así que por eso el día de hoy hemos invitado virtualmente a el licenciado Pedro Chávez para que él nos explique ese ABC de los cambios que se vienen a partir de enero de 2024, el 11 de enero para ser específica, y también otros cambios que se han venido implementando ya en cuanto al reajuste de las pensiones. Hay montos específicos, por ejemplo, los que perciben 134,000, 135,000 colones de pensión por mes y demás. Bueno, esto nos lo va a explicar el licenciado Pedro Chávez de una manera más específica, en qué consiste, en qué cambios se plantean, cuáles son sus implicaciones para los asegurados y el régimen desde el punto de vista financiero, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, gracias, excelente. Qué dicha. Bueno, lo primero que queremos empezar a masticar es el tema de cuáles son esos cambios que entrarían a regir en el IBM a partir de enero y cómo funciona el método de reajuste de pensiones para ciertos casos específicos. Claro, el sistema lo pretende que se modifique y está ya aprobada una reforma, pero también hay otros proyectos en la Asamblea Legislativa que lo que busca fundamentalmente es que a partir del 11 de enero tengamos nosotros presente que los cambios van a ser sustanciales, va a aumentar el plazo que se necesita, o sea, la edad que necesita para poderse pensionar. Los montos no van a ser exactamente los mismos, van a variar hacia abajo, e incluso aquí hay una modificación de fondo que es interesante, que está en un proyecto en la Asamblea Legislativa, que es la posibilidad de que estos personas que se van a pensionar, que van a retirarse, puedan retirar el ROP total en su totalidad. Todo esto hace que en un momento determinado haga que los cambios van a ser un antes y un después del 11 de enero. ¿Cuáles circunstancias pueden variar? Bueno, al que le faltan muy poquitos meses para pensionarse, ¿qué sucede cuando me faltan 3 meses, 6 meses? ¿Puedo adelantar, no puedo adelantar? Bueno, la respuesta es sí, sí podría adelantar perfectamente lo que es el manejo de la solicitud. Puede hacer ese cambio, pero eso implica que va a tener que sacar su dinero y hacer un aporte extraordinario para compensar todas las variables que requiere, en este caso, fundamentalmente, el fondo al cual pertenece para poder solventar y no se desfinancie, porque hay un tema económico importante que debe darse. Licenciado, hay un punto importante entonces con eso que usted está diciendo, porque quiere decir que esto no es accesible para cualquier pensionado, no todo el mundo puede pagar ese monto para poder adelantar su pensión de la que ya merece gozar, por ejemplo. Sí, lamentablemente ahí comenzamos con un tema, si lo queremos ver discriminatorio, sí, sí lo es discriminatorio, es para una élite, lo habíamos dicho anteriormente en otra entrevista, sí, lastimosamente sí, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de decir, me faltan 2 años o año y medio y yo tengo que pagar. Entonces, ¿cuál es el cálculo que haría una persona normalmente? Bueno, fíjense que diría, bueno, me faltan 22 meses, pago el equivalente a esos 22 meses, pero no, no es así. ¿Por qué no es así? Porque fíjense que el tema es toda una estructura, hay una fórmula matemática y financiera que lo que dice es cuánto es la rentabilidad que necesita el fondo para cubrir ese adelanto, en qué condiciones y tiempo de esa persona versus el monto de su salario va a poder cumplirlo. Y eso hace que la diferencia, por ejemplo, si eran 18 meses y está ganando 1 millón, son 18 millones. No, no son No. 18 millones. Lo que va a tener que pagar eventualmente 27, 26, 25, dependiendo de esa estructura del fondo. Así que no es cualquier persona la que puede obtener ese correspondiente manejo de su solicitud en estas condiciones. No todo el mundo va a poder adelantarlo, aunque lo desea, pero lastimosamente el sistema aquí lo que importa es
la funcionalidad económica de ese sistema para que no se caiga. Ahora bien, estos cambios ya se han venido implementando. De hecho, desde el 1 de octubre, si no me equivoco, ya otro de los cambios que se habían establecido también comenzó a funcionar. Quisiera que nos explicara un poquito este tema también y con respecto a la edad, porque hemos recibido muchas consultas de que, bueno, entonces las mujeres nos vamos a poder pensionar antes, los hombres nos vamos a tener que pensionar después. ¿Cómo es Claro, esta mira dinámica? que esa dinámica es media complicada porque Ujú, en principio, y esto es importante, todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones, somos iguales ante la ley. Y se viene a dar una situación importante de que la ley, a como está en este momento, le da prioridad a la mujer para que se pensione previo. Pero ujú, aún así ese previo le está aumentando la edad. En esas condiciones al hombre está en desventaja, que ujú. también le aumenta la edad. Entonces, todos estos cambios hacen que muchas personas se cuestionen. Tengo entendido que estaban discutiendo si era constitucional o no constitucional esto. No sé la respuesta todavía porque no sé si la Sara ya resolvió o le ha dado curso, porque podría no haberle dado curso en este momento. Pero sí es un tema delicado porque precisamente aumentan las edades, ya usted no va a poder pensionarse en las mismas condiciones, con la misma edad, va a aumentar y el hombre también le va a aumentar. Y esa diferencia, viera que hace bastante difícil a algunas personas. ¿Cuánto nos estaría aumentando? Bueno, en el caso de las mujeres les aumenta relativamente poco, Sí. 2 años. En el caso de los hombres aumenta muchísimo más, que son 3 años. Entonces, ahí vamos a tener una situación que es incómoda, ¿qué es lo que pretende? Bueno, ahí vamos otra vez. La función de la reforma es que el fondo pueda en un momento determinado sentirse más flojo, que no se le esté sacando el dinero tan rápidamente. Al aumentar la edad, el dinero se mantiene en mayor condición durante más tiempo y eso hace que la situación se equilibre versus lo que los fondos se descapitalizan cuando la persona se pensiona. Entonces, en el fondo, ¿qué se busca? Se busca que la persona dure más tiempo produciendo, dure más tiempo trabajando, aportando al fondo, porque es la única forma de que, de acuerdo a la ley de los grandes números, pueda usted decir el fondo está equilibrado. ¿Por qué? Ujú. Porque lo que sucede es que si se pensionan muchas personas y muy rápidamente, el fondo se cae. Entonces, se puede perder parte de la confianza en la seguridad social. Es que eso era otro punto que quería también que abordáramos. Las personas que estamos tal vez un poco más lejos de poder disfrutar de una pensión, decimos, bueno, pero si va a haber un reajuste y ya de por sí se sabía de la crisis que hay en el tema de pensiones con la Caja Costarricense de Seguro Social, ahora menos que me va a tocar a mí una pensión. Pero según lo que ha explicado la Caja Costarricense de Seguro Social, se está haciendo la estrategia de tal forma que no se vayan a afectar la pensión de futuras personas, futuros jubilados. Así es. En realidad, todas estas reformas, eso es lo que busca. Precisamente que el sistema se sostenga. Ahora, la pregunta más importante aquí es, con estas mejoras, entre comillas, mejoras para el fondo, que van en contra de todos los costarricenses que trabajamos y aportamos, ¿realmente el sistema va a ser eficiente? Mira, yo Sostenible. tengo, es sostenible, sí, además yo tengo mis dudas serias. ¿Y por qué digo que tengo mis dudas serias? Porque lamentablemente la Caja Costarricense no está siendo eficiente. Y no está siendo eficiente en el mismo fondo. Voy a citar un ejemplo que conozco perfectamente. La Caja no está teniendo la recuperación de los dineros por las cuentas que no, o los préstamos que le incumple y no le pagan. Abrió una licitación pública hace más de casi 2 años y la tuvo que cancelar, no ha abierto una nueva, no resuelve, que estaba pidiendo una autorización. Mire, el fondo de pensiones, propiamente dicha, la gerencia de fondo de pensiones no está trabajando bien. Entonces, ¿eso en dónde repercute? Repercute en que no hay suficiente recuperación. El que incumple, el que pidió un préstamo al fondo y no lo paga, entonces simple y sencillamente el dinero no llega. Y esto hace que es una cadena en donde si no cobran, si no hacen la gestión correspondiente, no va a ingresar esos fondos. Pero ahí la gerencia no lo está haciendo. Y si tiene conocimiento, ¿es ineficiente totalmente? Sí, lo es.
entonces eso repercute en las pensiones propiamente dichas. Ajá. Ahora bien, con este tema del reajuste, ahí estuve leyendo un poco acerca del tema. Y, por ejemplo, una persona que recibe mensualmente 136.000, 137.000 colones, digámoslo así para números cerrados, por mes de pensión, el aumento o el reajuste en realidad son prácticamente 3.000 colones. Tampoco es que es significativo, diría por ahí un expresidente, ni para un casado. Alcanza con esos 3.000 colones que les van a subir. Es muy poco, es muy poco. O sea, ni siquiera estamos teniendo la posibilidad bajo el sistema de seguridad social de cumplir casi que los salarios mínimos en los aumentos de precio. Uh-huh. Y eso es lamentable. Entonces, por Uh-huh. eso te digo, no es solo un tema de modificar y extender los plazos para que ya está solucionado, no, es la eficiencia con la que se trabaja en que esos fondos produzcan para poder solventar realmente las necesidades del ser humano. Para eso cotizamos y cotizamos fuerte. No es poquito, nuestro sistema social es de los más altos de Centroamérica y el más alto de Centroamérica y de los más altos que tenemos en América Latina. Entonces, una situación delicada que es el fondo recibe dineros y cómo se administra esos fondos, Uh-huh. cómo se mantienen eficientemente. Y ahí, repito, si la junta directiva no toma las medidas de intervención correspondientes, por más cambios que hagan, no va a funcionar. Y lo Uh-huh. digo con conocimiento de causa, no están siendo eficientes en la recuperación de fondos, lamentablemente. Entonces, todo esto hace que el sistema comience a dar esos fallos que lo vemos en la realidad. El sistema no está pudiendo cubrir como lo dicen. Ya cayó hasta un gerente médico de la caja, el licenciado Ramos, Master Ramos, no dijo aquí hay problema y eso generó una situación. Bueno, ¿cómo se está enfrentando eso? No se está enfrentando correctamente. No está claro, no tenemos comunicados, hay que comunicar. La comunicación es fundamental y la Caja Costarricense lo único que comunica es cuando le ordenan en un momento determinado, lastimosamente, que tiene que cumplir con tal función, que tiene que hacer en determinado momento tal tratamiento porque no lo han cumplido. Lo que veíamos anteriormente, cómo está manejando la situación de esos atrasos tan gigantescos que hay en operaciones, que el dolor humano se está haciendo evidente, ha sido ineficiente y lastimosamente creo que tiene que cambiar porque a todos nos beneficia y todos aportamos y no aportamos poquito, aportamos bastante. Bastante, de hecho, y es una suma significativa que muchas veces al final de mes o al final de la quincena representa para muchísimos pensionados el hecho de tener que abstenerse de hacer ciertos gastos, incluyendo el tema de medicinas o de atención médica por fuera, porque no pueden esperar con estas listas enormes que tienen los centros médicos. Y don Pedro, hay que dejarse de cosas. Un adulto mayor requiere de más recursos para poder tener una mejor calidad de vida y en este caso no se vería reflejada entonces con estos reajustes que se harían y esta reorganización del sistema. Yo lo veo muy difícil, aunque dicen que sí, pero lo veo muy difícil porque como usted vio le indicó, en una persona que gane 138.000 colones, le aumentan 3.000 colones, ¿qué resuelve con esos 3.000 colones hoy día? 2 cajas de Nada, leche, podría ser. lo más. Sí. Pero, ¿y cuánto le duran? ¿Le duran todo el mes? Un No. cartón de huevos. Vea, Uh-huh. esta situación es digamos, uno de los problemas que no se han sido resueltos, pero no de ahora, viene de mucho tiempo más atrás, que se Claro. ha ido agudizando. Lo tenemos desde el caso Caja Fiche, donde han saqueado la Caja Costarricense de Seguro Uh-huh. Social. La seguridad social ha sido saqueada. Entonces, no hay un único responsable, son muchos responsables que han tenido, pero tampoco se están haciendo en este gobierno ni en el anterior nada al respecto desde el punto de vista de mejorar las condiciones que se está. Y el sistema de salud nuestro, que era bastante bueno, que funcionó en la época de la pandemia, Uh-huh. bueno, es porque existía desde hace muchos años, pero soportaremos una nueva pandemia. Está clarísimo de que en cualquier momento, entre aquí a los próximos 10 años, otra pandemia azotará al mundo, son las Imagínese. predicciones que se Uh-huh. están haciendo los virólogos. Bueno, ¿estaríamos preparados nosotros para afrontar esa pandemia? A como estamos, no.
No, y En este además, momento no. ajá, otro punto importante que recientemente surgió un estudio en el que se dice que la población costarricense ha disminuido significativamente, lo que quiere decir entonces que estamos envejeciendo, hay más población que está envejeciendo que de la que está naciendo, y eso también quiere decir que va a haber en cierto punto una cantidad mayor a los que tenemos ahorita, 196,000 pensionados en poco Claro. tiempo. Además, hay un tema, un fenómeno social muy delicado y es las parejas ya no quieren casarse, no quieren tener hijos, el divorcio está a la orden del día, la desintegración familiar afecta y todo eso va sobre los sistemas de pensiones. ¿Por qué? Ujú, Porque las personas no están produciendo. Y ujú. además tenemos otro problema. Entre más le aumento los ingresos, al sistema, porque ha aumentado la participación y las cuotas, ¿qué es lo que sucede? Que más personas acuden a la economía informal, o sea, se salen del sistema, no Totalmente. aplican, Ujú. no cumplen, y eso hace que el sistema entonces cada vez sea más deficitario. Sí, totalmente. Ahora, licenciado, de su expertise, que sabemos que es muy amplia, es para usted, y le hago la pregunta muy directa, ya analizamos a nivel global los cambios que van a haber, cuánto realmente a nivel financiero va a impactar este aumento o reajuste en las pensiones. ¿Para usted este plan o este proyecto es sostenible en el tiempo? Sí, pero en un tiempo relativamente corto. No es mucho. No le diría que más de 10 años a cómo está la situación va a ser. ¿Por qué? Porque hay que factores también externos, no solo los internos, que tenemos que tomar en consideración. Se avecina una fuerte crisis económica mundial. Todos los indicadores nos dan las alertas de que no está bien la situación. Ujú. El tema de las tasas de interés a nivel mundial están aumentando, hay fugas de capitales en algunos sectores, tenemos dos guerras en proceso que se pueden fundamentalmente unir dentro de esos procesos y se inicia una tercera guerra mundial. O sea, el panorama no es el económico el más halagüeño. Ujú. Entonces hay que ahorrar, hay que trabajar más y yo le digo, el sistema como está planteado, aún con las reformas, lo que estamos haciendo es un parche. Dentro de 10 años, como mucho, vamos a tener que volver a sentarnos. Entonces hay que replantearse los parámetros de pensiones. El presidente ha hecho un trabajo, le diría yo, fuerte, tratando de eliminar las pensiones de lujo, que son totalmente abusivas. No puede existir más. Son grupos de poder económico que se benefician en esas condiciones y eso, pues el trabajo todavía continúa. El sistema está mal. ¿Y por qué está mal el sistema? Porque son los parámetros que me toman en cuenta los últimos 5 años, los últimos 3 años. No, usted tiene que tener el sistema fundamentado en aquel que ha aportado mucho es el que más recibe, Ujú. aquel que ha aportado poco es el que menos recibe. Y tenemos una base mínima que lo tenemos que recibir todos. Como seres humanos costarricenses, ese derecho que está garantizado en el Pacto de Derechos Económicos, Políticos y Sociales, nuestro, conocido como Pacto de San José, ahí está garantizado y nuestra Constitución lo ratifica también. Entonces, ¿qué es el tema? Es que tenemos que modificar hábitos, tenemos que modificar condiciones y realmente poder decir, aquí el sistema tenemos que cambiarlo, pero de fondo. No es continuar con que esa aplicación de los últimos 10 años, los últimos 6 o los que se han pensionado con los últimos 4, 3, 2, hasta un año Sí. más salario más alto. Ahí le tenemos que decir es usted se pensiona de acuerdo a todo lo que ha aportado. Qué difícil, licenciado, porque para poder, esto que usted nos mencionaba, el que más ha aportado es el que más debería recibir y el que menos ha aportado es el que debería menos recibir. Pero en una circunstancia o en una coyuntura donde ahorita los salarios no tampoco son como muy equitativos, es un poco complicado. Desde ahí se viene todo el tema también que me gustaría que luego abordáramos, licenciado Pedro Chávez. ¿Le parece? Con todo gusto, a sus órdenes. Bueno, que tenga un lindo fin de semana.